no sabemos cómo es el asunto, pero la piel pálida de los aristócratas era un símbolo de pureza y de linaje. Estaba bien verse así y de esta forma sobresalían con respecto a eso que ellos llamaban plebe. Las venas azuladas que se veían atrás de esa piel bien pálida dieron origen a esta idea que titula hoy el Ateneo, que es la sangre diferente, una sangre azul, una metáfora que durante muchísimo tiempo en la Edad Media, incluso hasta hace pocos años atrás, separó la nobleza del resto de la sociedad. Por eso hoy estamos para tratar de discernir cuál es este problema de la sangre azul, si es netamente filosófico, netamente histórico, o hay algo que acá está dando vuelta desde una perspectiva más bioquímica. En la Grecia antigua y en Roma también les gustaba a los tipos sentarse en cualquier esquina y filosofar. Filosofar, había gente que los seguía y filosofaba también con ellos y no sabía qué era lo que estaban diciendo. Latín, en ese caso, muy pocos lo entendían y la verdad que había que comunicarse con alguien en latín. Pero bueno, el don Cornelio, que sí, lo que dijo es netamente Tácito, por eso su apellido, largó y espero tener una buena pronunciación de latín, caelesti sanguine ortam. ¿Qué significa esto? La sangre celeste viene del cielo. Y por ende, como el cielo es azul, así me enseñaron por lo visto, pues yo daltónico, decidieron asociar a la sangre azul con algo celestial, algo que venía de arriba, marcado por alguna divinidad, y por ende sostenía la idea de que solo los aristócratas, solo la gente de bien podía poseer sangre azul. Pero España, en sus revistas de lingüística, dijo exactamente lo que estábamos esperando todos nosotros: la sangre azul no corresponde a la biología. Enfatiza esa idea que hablábamos de privilegio y de singularidad. Nadie puede tener sangre azul real. Obviamente que es una metáfora que fortalece la exclusividad de los nobles de aquella época, de la España de la Edad Media, una España donde todavía estaban los moros dando vuelta y esta gente quería liberarse de ellos, entonces avanzaban con el concepto y trataban de recuperar el terreno perdido. Recuerden que el francés de Saint-Bleu también lo tomaba para sí y en las épocas previas, tal vez en las épocas previas a Napoleón, esto todavía seguía dando vueltas. Estos españoles de linaje noble defendían esa ascendencia cristiana pura, sin mestizaje, para diferenciarse de los otros, de las otras clases sociales y de esos musulmanes que invadieron su tierra. Por eso la pureza de sangre se convirtió en un símbolo político, social y netamente económico. Como esta gente vivía en sus apoteóticos palacios, tanto en Versalles como en los diferentes palacios españoles, e incluso en los palacios romanos, tenían una cierta capacidad similar a la mía, no salían a la luz del sol, no les gustaba tomar sol, entonces estaban, no, al revés, perdón, estaban, ay, no me gusta esto, déjenme ver una cosita, esto quiero mover, que no me gusta que está acá arriba. Ya estoy con ustedes, ¿eh? Estoy moviendo el control, High Meeting. ¿Cómo muevo High Video? Acá está. Entonces, la piel pálida de estos aristócratas, que estaba protegida del sol, porque ellos estaban viviendo en sus mansiones suntuosas, hacía que esas venas se vieran más azuladas, sostenían ese rasgo distintivo y tenían muy poca vitamina D, por lo visto. Pero los campesinos, los siervos, la plebe, que trabajaba día y noche para sostener a Monseñor,
para sostener al duque y para sostener al rey, estaban abajo del sol todo el día y obviamente que se iban a tostar, se iban a broncear. En cambio, la nobleza seguía ahí tranquilita tomando su café. Esto se sostuvo durante muchísimo tiempo, incluso para los sistemas de herencia y acceso a privilegios exclusivos. Pero hay, para la biología, volviendo a nuestro tema, para la biología hay animales con sangre azul auténticas en ciertas especies puntuales, aquellos que transportan oxígeno gracias a la hemocianina, que en vez de hierro contiene cobre, que le da al fluido la tonalidad azul. Esto se ve en invertebrados marinos y el caso más conocido es el de este cosito que está acá, el Limulus polyphemus o el cangrejo herradura, que tiene alrededor de 450 millones de años en los océanos. El líquido azul tiene aplicaciones médicas cruciales. Detecta bacterias, incluso está siendo muy utilizado para esa sangre. Si mal no recuerdo, limpiar, producir bacterias y limpiar derrames de petróleo. En fin, es un bichito que 450 millones de años se la bancó, pero el hombre está tratando de usarlo para toda costa. Entonces, la sangre azul sirvió solo como símbolo para nosotros los seres humanos. Parece que no. Parece que a esta señora que vamos a ver ahora en este caso clínico, no. La mujer de 89 años, con hipotiroidismo, hiperlipemia, hipertensión, enfermedad renal crónica en estadio 3 y lamentablemente la señora tiene antecedentes de infección urinaria recurrentes, que un día llega al hospital con disnea progresiva de una semana de duración, con disnea en reposo, que empeora con la actividad, dolor de cabeza, náuseas y mareos, negó dolor en el pecho, tos, fiebre, escalofríos, palpitaciones, hinchazón de piernas, dolor abdominal y vómitos. Hace varios meses se recuperó de una infección de COVID y no había presentado síntomas residuales. El long COVID no estaba presente en esta señora. No tenía antecedentes de una presentación similar. La revisión de alergias no mostró nada destacable, excepto una pequeña reacción por nitrofurantoína. Antes de entrar al servicio de emergencias, la ve su médico personal con una placa de tórax normal y un análisis de sangre normal. Sin embargo, la dificultad de respirar continuó empeorando en reposo y durante la actividad, saturando a 85 con aire ambiente en su casa, lo que la obliga a acudir al hospital. Cuando hacen la primera revisión en emergencias, sus signos vitales fueron 127,73 de presión, 36,7 de temperatura, frecuencia cardíaca 60 por minuto y respiratoria 26 por minuto, saturando muy bajamente 82% en aire ambiente. Se le colocó oxígeno a través de cánula, pero la saturación se mantuvo todavía en niveles bajos. Se le coloca BiPAP, presión bipositiva, con un transporte de oxígeno del 70% y una tasa de flujo de 14 litros por minuto, con una mejoría apenas de 90%. La señora estaba azul. Taquipnea leve, cianosis de dedos y labios, con un examen pulmonar normal, entrada de aire bilateral, igual no tenía crepitaciones ni sibilancias y el resto del examen físico fue normal. Entonces acá estaba pasando algo con esta mujer que los médicos que la recibieron en emergencias no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Entonces viene la rutina de laboratorio. Cuando toman el gas arterial con BiPAP, con una FiO2 de 70 y un alto caudal de oxígeno, fíjense que revela una PO2 de 336, con un pH de 7,39 y PCO2 y bicarbonato normales. Y el resto de los análisis de laboratorio
No mostraron hallazgos destacables, salvo una ligera anemia en esta paciente en particular. Le piden panel respiratorio, le piden PCR para COVID-19, que no mostró hallazgos relevantes. La nueva radiografía de tórax tampoco muestra hallazgos relevantes. La angio reveló una atelectasia bivasal sin evidencia de embolia. La ecocardiografía no mostró hallazgos relevantes. A pesar de que estaba sometida a BiPAP, su saturación fue de 89 a 90%, con una PO2 muy alta en el gas arterial, sugiriendo la posibilidad de una hipoxia refractaria de todo ese contenido de oxígeno que le estaban brindando a la paciente en urgencias, no estaba sirviendo absolutamente para nada. Y ahí vuelven a mandar otra muestra y además se revisa la muestra anterior, solicitando esta vez carboxihemoglobina y metahemoglobina. Uno de tantos de los emergentólogos empezó a razonar un poquito y descubrió que este paciente tenía una metahemoglobina elevada de 21,5, generando el diagnóstico de hipoxia grave por metahemoglobinemia, que es al final el subtítulo de esos problemas que se dan con la sangre azul. La metahemoglobinemia es una condición clínica infrecuente, pero lamentablemente letal, lo que se caracteriza por una alteración de esa hemoglobina en su forma oxidada, transformándose en metahemoglobina, incapaz de transportar oxígeno. Y según los valores de metahemoglobina obtenidos en los analizadores de gases en sangre, la presentación clínica puede variar desde asintomática hasta con ligeras manifestaciones, perdón, manifestaciones severas de hipoxia tisular, incluso la muerte del paciente. Esa clínica va a depender de cuánto sea el nivel de la metahemoglobinemia obtenida por la coximetría del equipo de gases en sangre. 0 a 3 es soportable con un rango normal, 3 a 12 ya empieza a aparecer la cianosis y de ahí hasta el desenlace fatal por encima del 70%. La hemoglobina, ¿se entendió? Se entendió hasta ahí como si fueran que estoy con alumnos, la puta madre. Perdón, por favor, el doctor. ¿Vamos bien? Sí, sí, vamos bien. Genial. Muy de docente eso, ¿viste, José? Muy de profe. Eh, a ver, el glóbulo rojo, ya todos sabemos cosas básicas como que el glóbulo rojo transporta la hemoglobina. Durante su vida diaria, esa hemoglobina se transforma en metahemoglobina, pero existen citocromos, existe una maquinaria enzimática tal que vuelve inmediatamente la metahemoglobina a su estado de hemoglobina para poder funcionar y poder cumplir su función, valga la redundancia, transportar y entregar el oxígeno. Cuando la hemoglobina se transforma en metahemoglobina, con hierro en estado férrico, es incapaz de transportar el oxígeno, entonces reduce esa capacidad de transporte. Desplaza la curva de disociación de oxígeno hacia la izquierda, dificultando que el oxígeno se libere a los tejidos, y causa cianosis, en algunos casos de color chocolate, en otros casos directamente la piel azulada, que lamentablemente no mejora con oxígeno. Vimos que este paciente tenía 17, 15, 17 litros de oxígeno por BiPAP y todavía no estaba funcionando. Hay dos formas. La congénita, que es muy rara, que son directamente deficiencias en esas enzimas que producen esa vuelta de la metahemoglobina a hemoglobina de forma fisiológica, o adquirida, que es la más común, por exposición a
muchísimos agentes oxidantes, en su gran mayoría, fármacos, la acelga, nitratos, nitritos, hay una lista muy amplia. La relevancia clínica acá es que la forma adquirida es el alto porcentaje que se ve en la unidad de emergencia. Por eso nos estamos focalizando en este momento y no ahondamos más en lo que son los mecanismos genéticos de las formas congénitas, porque lo que atañe a emergencias es la forma adquirida, la más común. Anestésicos locales como abuso por benzocaína, nitroglicerina, sulfonamidas, anilinas, nitritos por el agua contaminada, o en este caso, ahora vamos a ver el porqué de este estado en la paciente. Lo que sí el médico debe y tiene que hacer es identificar el agente para un manejo adecuado. Entonces, la hemoglobina normal, vamos a saltar un poco a esto que hablábamos recién. La hemoglobina normal tiene hierro en estado ferroso. Ese hierro libera oxígeno que permite el transporte y menos del 1% de esa hemoglobina total a nivel fisiológico es metahemoglobina. Cuando el hierro 2 se oxida a hierro 3, el hierro 3 no puede unir el oxígeno, resultando en una hemoglobina que no funciona. Aumenta la hemoglobina, dice, bueno, necesito entregar oxígeno, entonces aumenta la afinidad de las subunidades restantes, lo que desvía a la izquierda la curva de disociación, causada por estos agentes como un caso, un nenito con prilocaína o ortotoloidina también. Los mecanismos reductores intentan salvar la situación. Si fuera una afectación genética, estos son los dos principales que estarían afectados, pero no llegan a cubrir todo ese déficit de alteración en el pasaje de hierro 2 a hierro 3. Entonces, la methemoglobina se acumula. Esa formación excede la capacidad de reducción, disminuye la capacidad de transporte, genera esa hipoxemia, hipoxia tisular, y la cianosis aparece y se agrava con cefaleas, mareos y disneas, e incluso la emergencia crítica y la muerte del paciente. Cuando los familiares de esta señora le dicen que estuvo tomando, vieron que entre sus cosas tomaba piridion o fenazopiridina en una tableta por vía oral 3 veces al día, según fuera descrito, prescripto por su médico. Porque recuerden que la señora tenía ictus a repetición. Pero cuando le empezaron a preguntar, vieron que había estado tomando una tableta 3 veces al día durante 2 semanas para las molestias urinarias. Cuando se le terminó, fue a comprar, en Argentina sería la cistergina, por ejemplo, fue a comprar más a la farmacia, porque es de venta libre. Por más que la fenazopiridina ayudó a disminuir las molestias urinarias, la disuria no se había resuelto. Cuando le hacen el sedimento de hidrocultivo, ven que es positivo, tiene muchos blancos y el cultivo desarrolla pseudomonas y enterococos fecales. Cuando van a obtener el antibiograma, trata con pipertazo a esta paciente. Entonces, frente a esta paciente en particular, o otra que genere altos niveles de metahemoglobina por esa exposición a fármacos, el médico debe suspender eliminar el agente causal. Limpiar la piel, la mucosa, si es tópico, si es crema con benzocaína. Eso es lo que necesita apenas se entera de estos valores. Va a pedir al laboratorio un nuevo gas arterial, pero acá va a haber algo que ahora vamos a revisar cuando pasemos las diapositivas, que más allá de la gasometría arterial para evaluar el histócido base y la PO2, necesita que sea un gas arterial con coximetría. ¿Por qué? Porque la coximetría va a medir la methemoglobina. Ahora vamos a ver el porqué del gap coxímetro, oxímetro de pulso. Un lactato sérico, recuerden que estamos en un estado de hipoxia tisular,
y monitoreo con electro y hemodinámico para detectar complicaciones. Además de dar oxígeno suplementario, acceso, manejo de la vía aérea, soporte cardiovascular y manejo de convulsiones. Ese cuerpo no está recibiendo el suficiente oxígeno. Esos tejidos no funcionan, no reciben oxígeno. El cerebro, recuerden que les gusta trabajar con oxígeno, y si no lo reciben empieza a detenerse. Y obviamente darle el antídoto, que por suerte es un antídoto específico, que es el azul de metileno. De acuerdo de cuánto de methemoglobina tenga, será si hay que repetir o no y el modo de administración. Es un cofactor para nada de pH, metemoglobinemia reductasa, y pensé que no lo iba a decir en todo un tirón. Y se tiene que ver una mejora enseguida, con una normalización a las 4 a 6 horas. El post-tratamiento es un monitoreo continuo con coximetría, vigilar a la paciente si va recuperando su color, si vuelve a tomar algo más o si hay una recaída en esa metemoglobinemia, y sostenerla 24 horas como mínimo en observación, especialmente en metemoglobinas mayores a 20. Este azul de metileno lo que va a hacer es favorecer ese cambio de ese hierro que veíamos antes para restaurar esa metemoglobina y ay Dios, a hemoglobina. Estoy muy dormido. Puede causar orinas azul verdosas, incluso inducir metemoglobinemia paradójica. Si el paciente en su estudio tiene una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no se da el azul de metileno. Ustedes me dicen cómo verlo esto en una emergencia. Bueno, será después de los estudios de ese paciente en particular. ¿Por qué? Porque causa hemólisis masiva y empeora la metemoglobinemia. ¿Tiene alternativas el emergentólogo y el terapista? Sí. La vitamina C, intravenoso, que es más lento, pero puede usarse en esa deficiencia. Exsanguinotransfusión, cuando el caso es bastante heavy y la paciente se nos puede morir en la cama de- de hospital. O oxígeno hiperbárico, en aquellos casos refractarios. Entonces, volviendo a Nuestra Señora, le dieron azul de metileno 1 miligramo por kilo, 2 dosis el primer y segundo día. Mejora por los síntomas de hipoxia. Disminuye, fíjense, la metemoglobina desde 21 ya casi a momento del alta, en el día 6, y al día 13 recién recuperó unos valores patológicos, pero no como entró. Al día 6, como les decía, le dieron el alta, continúa con oxígeno 0,5, con cánula nasal. La hipoxia y la disnea se terminaron de resolver en la consulta con su médico de cabecera una semana después del alta. El problema está para el médico que la recibe, que tiene que tratar de hacer un diferencial en esa cianosis que ve en el paciente hasta el momento en que obtiene los valores de gases en sangre. ¿Por qué? Porque la cianosis por meta es de color marrón chocolate, aunque hay personas en territorio de Estados Unidos que debe ser una familia que comparte una mutación en toda esa genética de las enzimas de ese complejo de citocromo, y se la pasan todo el tiempo azules. Eh, los Rex algo, no me acuerdo. Pero bueno, después se las voy a contar. Una tiroides normal, con la saturación inexacta, falsamente alta, que no responde a oxigenoterapia. Una cianosis hipoxémica con una baja saturación de oxígeno, pero esta sí mejora con el oxígeno suplementario. Y la que acompaña al asunto, que es la sulfahemoglobina. Causa cianosis verdosa irreversible, aunque es muy rara. La diferencia es el diferencial de esa cianosis y de las dishemoglobinemias. El coxímetro de nuestros equipos de gases en sangre
Es maravilloso porque separa las tres fracciones y otorga al médico ese valor que necesita para continuar con el diagnóstico y tratamiento de este tipo de pacientes. Por eso, el análisis de gases en sangre, en nuestro caso, en el área de medio interno del laboratorio, es el pilar diagnóstico de la methemoglobinemia. La coximetría es el estándar de oro. ¿Por qué molesto tanto con la coximetría? Porque eh, hay equipos de gases en sangre que no vienen con coximetría, son más estilo point of care, para decirlo de alguna forma, que dan un valor de saturación, pero ese valor de saturación es una saturación calculada a temperatura, pH, presión y demás de ese momento. No miden cuánta cantidad de hemoglobina está presente en qué fracción. Entonces puede llevar a errores. Con el coxímetro, al tener un principio espectrofotométrico que utiliza múltiples longitudes de onda para medir las fracciones de hemoglobina, nos facilita el trabajo y ayuda al diagnóstico del paciente, porque cuantifica la hemoglobina como porcentaje de la hemoglobina total. La saturación de pulso, o sea, el, el oxímetro, tiene un valor bajo persistente que no mejora con el oxígeno suplementario. Y ahí aparece lo que decimos que es el gap de saturación, que una discrepancia mayor o igual a 5% entre el oxímetro de pulso y la saturación calculada es altamente subjetiva de methemoglobinemia, pero con la evolución de los equipos de gases en sangre, estar esperando o tratando de discernir en que este gap de saturación facilite el diagnóstico es mucho más complejo y molesto para una necesidad urgente que pasar y medir una muestra por un coxímetro, por un equipo con coximetría que funcione y dé los resultados que corresponden a ese paciente. Entonces, es necesario, es esencial el rol de ese bioquímico especialista en emergencias para encontrar e informar todas esas alteraciones de las hemoglobinas, de preferencia la metahemoglobinemia. Mediante un análisis rápido de los biomarcadores, pero rápido no significa informar cualquier cosa, sino procesar urgente las muestras, hacer la cuantificación, informar ese gap de saturación o revisarlo si existiese la posibilidad, con un tiempo acorde. Pero además de eso, hay que reportar el valor crítico que pueda aparecer de la metemoglobina. Por eso es necesario también la comunicación y el asesoramiento clínico. Yo sostengo, y siempre lo voy a repetir, que es necesario que como bioquímicos, más que nada en el área de urgencias, tengamos el conocimiento acorde a las mínimas palabras, a las básicas, con las que se comunica el médico para tratar de entender qué está pasándole a la paciente que está del otro lado y a la que nosotros no estamos viendo, ¿sí? Es necesario también conocer ese lenguaje para cada una de las evoluciones en la historia clínica, tratar de leerlas y entenderlas, saber si lo que estamos por informar es acorde a lo que le está pasando. Por eso siempre, por más que el tiempo es miocardio, el tiempo es cerebro, o el tiempo es algo útil para poder mandar al paciente a hemodinamia o a la sección urgente que sea, no podemos validar por validar. Es muy una percepción muy mía eso. También como bioquímicos asesoramos sobre el significado clínico de las etiologías, explicar el porqué de esa interferencia que produce en methemoglobinemias refractarias el azul de metileno. Y lo más importante, transformar los datos de laboratorio en información relevante.
supervisar los controles de calidad, validar la validación de resultados discordantes, ver interferencias, mantener los equipos en condiciones y resolver rápidamente las anomalías analíticas, como por ejemplo que la coximetría no funcione en este paciente particular, obviamente. Entonces, somos el pilar fundamental en la cadena de supervivencia. Transformamos los números en información vital que guía las acciones médicas inmediatas y precisas. Esta señora de 89 años se fue a la casa recuperada. Esta integración del laboratorio optimiza el tiempo de respuesta y la eficacia de ese tratamiento que tuvo. De nuevo, reconociendo el gap de saturación, diferenciando las otras dishemoglobinemias por medio de la coximetría, viendo si existen interferencias, una correlación clínico-analítica, que es lo que yo les decía recién. No todo es, por más que sea una fuente importante en nuestro trabajo, el control de calidad y que todo esté bajo las estrictas condiciones, la clínica tiene que aparecer en algún momento en medio de eso. Por eso tenemos que llegar a entender esa correlación, a lograr esa correlación clínico-analítica. Implementar los protocolos 24/7, somos buenos manejadores de los equipos de gases en sangre, que siempre tengan coximetría para poder procesar estas muestras, mantenernos al tanto de mantenernos al tanto de avances diagnósticos. Estos ateneos sirven y mucho. Los dados por los profesionales senior, los dados por los residentes, sirven muchísimo. Formación continua e investigación y publicación, algo que muchísimos de nosotros todavía tenemos adeudados porque estamos todo el tiempo en el hospital, pero bueno, mientras se pueda, se logra. Entonces, la experiencia del bioquímico especialista en emergencias, y ahí hago un poco me vengo un poquito al ser yo uno de ellos, es crucial para el diagnóstico y manejo de este tipo de patología en particular, impactando directamente en el pronóstico del paciente, sin saber antes que existen también diferentes diagnósticos diferenciales que, gracias a nuestros resultados, el médico va a empezar a tachar de su cabeza y va a dirigir esa información hacia un diagnóstico final. Como les decía, las diferencias en cianosis, las variaciones de la hipoxemia, la posibilidad de carboxihemoglobinemia, como ven que también causa este gap de saturación, la sulfa, aunque rara, pero también está ahí, insuficiencia respiratoria, embolismo pulmonar, policitemia vera, diferentes tipos de hemoglobinopatías, cianuro, incluso pigmentos exógenos. O sea, a lo que voy es, para ir cerrando, nuestra información es necesaria y es necesario que se entregue con la condición tal de que facilite la tarea del médico. Obviamente nos van a preguntar muchísimas cantidades de cosas porque todavía son jóvenes, algunos de con los que trabajamos, y tenemos preguntas de la índole de ¿y esto qué significa? Y frente a esto qué significa, hay que estar ahí presente para contestarles. Digamos, es nuestra labor y hay que formar parte de ese equipo de trabajo. Entonces, volvamos a Nuestra Señora de 89 años. Frente a la sospecha clínica, esto se transformó en una emergencia potencialmente letal. Por eso el médico debe considerar la methemoglobinemia ante cianosis refractaria a oxígeno y la exposición a esos agentes. Presenta hipoxia tisular con saturación baja, valores que se los otorgamos, pero presión de oxígeno normal o alta. Necesaria la coximetría para poder evidenciar qué fracción de hemoglobina es la que está afectada. Y el rol del bioquímico especialista, que es fundamental en este tipo de emergencias, no solo en pruebas, sino en la interpretación y la validación de estos resultados, educando al equipo de salud
y tratando de desarrollar protocolos para que esto salga sin problemas, porque su expertise optimiza el manejo del paciente y salva vidas, que es eh, nuestro trabajo finalmente. Como verán, hay muy pocas publicaciones, como decíamos al principio. Si la metamoglobinemia genética es rara, la adquirida es mucho más rara todavía, pero es una emergencia y hay que actuar en consecuencia. Fíjense que hay, como le decía el otro día a Lisandro, hay muy poca publicación escrita, pero todas son generalmente por diferentes medicaciones que tomaron de más, o por comida contaminada o agua contaminada, y todas con hipoxia, disnea, letargia, todas contienen manejan los mismos síntomas. Entonces, acá trabajamos en un grupo. El bioquímico con un diagnóstico rápido. El emergentólogo con la sospecha, un diagnóstico para iniciar el tratamiento y la coordinación con los toxicólogos para asesoramiento sobre qué darle y el plantel de enfermería para administrar la medicación y el monitoreo. Entonces hay que definir competencias y ver, hacer feedback para ver si eso se aprendió, permitir evaluar ese impacto formativo, optimizar el tiempo de trabajo e identificar signos y síntomas para que se pueda aplicar un tratamiento y esta paciente pueda mejorar. La excelencia en emergentología se construye con preparación, conocimiento actualizado y colaboración interprofesional. Por suerte, cada Ateneo nos acerca a la mejor versión de nosotros como profesionales de la salud. Eso se ve en cada tema que se tratan en estos espacios. La medicina de laboratorio es la brújula que guía al clínico en las aguas turbulentas de la urgencia. Tomás Babó, esto pavita, mira qué refrán que te mandé. Entonces, para terminar, y ya no molesto más. Conocimiento más trabajo en equipo es igual a vidas salvadas. Y yo pensé que iba a tardar mucho más y llegué bien en tiempo y forma. Muchas gracias. Hola Diego, Hola, ¿cómo estás? felicitaciones, la verdad excelente como siempre, como cada uno de los Ateneos que nos regalás cada año. Gracias, Te hago Luis. una pregunta, vos trabajás acá, trabajás en otro hospital también, ¿cuál es tu lectura? ¿Los médicos tienen el conocimiento acerca, o están avisados de esa limitación que tiene cuando hay parámetros de los gases de sangre que son calculados? Mira, ¿O, o se desconoce eso en general? eso más que una vez ahora estoy acá en el Churruca. Una vez pasó acá en una guardia que el terapista, uno de los terapistas bajó a preguntar si la saturación de ese gas en sangre era calculada. O sea, son muy pocos los que tienen el conocimiento del manejo y de la coximetría, del manejo del equipo de gases en sangre. El emergentólogo y el terapista, y nosotros. Y los kinesiólogos, obviamente, que laburan con los respiradores, ¿no? Pero manteniendo al paciente ventilado. Pero el manejo claro es muy pocas personas. Está, Sería importante que en los informes de laboratorio esté explicitado esta saturación es calculada y no medida, ¿no? sí, 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 sí. Es que debería de ser medida. El coxímetro es fundamental. Todos nuestros Claro. informes son medidos, por suerte, y nuestros últimos aparatitos se la bancan bastante bien, los ABL, en ese sentido. Nos pasó una vez con una hemoglobina rara, que iba a ser también parte de este Ateneo, pero si esto tiene poco bibliografía, la otra menos. Era una hemoglobinemia de Southampton, que Me acuerdo del caso. nunca leyó el ABL, no pudo discernir, gracias chicas, el ABL no pudo discernir qué fracción de hemoglobina era,
pero el Rapid sí. O sea, a lo Sí, que voy es que incluso entre los equipos tienen esa particularidad de no llegar a distinguir el asunto. Pero bueno, por suerte era esa nena nada más que apareció. Pero sí, la cosimetría medida siempre. excelente, gracias. Gracias a vos, Luis. ¿Alguna consulta, chicas? Bueno, Diego, gracias por estar presente año a año con nosotros. Siempre que te ofrecemos estás predispuesto, así que eso se valora un montón y siempre por traernos información y actualización que nos aporta mucho. Gracias. Bueno, damos por finalizado el Ateneo del día de hoy. Recuerden completar la asistencia y nos vemos el jueves que viene para el próximo Ateneo. Gracias. Adiós. Chao. Chao. Gracias.